Fíjese que nosotros manejamos dos áreas en nuestra vida, y podría decir 3 áreas en nuestra vida que son muy expuestas a todas las cosas. Una de ellas es nuestros ojos, y la otra es nuestros oídos, y la tercera nuestro corazón. O sea, nosotros en esta tierra nos movemos con estas cualidades. Muchas veces hacemos cosas o vivimos por lo que vemos, vivimos por lo que oímos o vivimos por lo que sentimos. Pero nosotros tenemos que aprender hoy que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón tienen que estar abiertos, tienen que estar disponibles sobre todas las cosas para Dios. Que tus ojos, que tus oídos, que tu corazón esté solamente disponible para Dios. En el sentido es que no quiere decir que vas a descuidar tu casa, no quiere decir que vas a descuidar a tus hijos, que vas a descuidar los asuntos personales. No. Lo que quiero decir es que mientras tú te mantengas concentrado en el autor, en aquel que hizo los cielos y la tierra, mientras tú te mantengas, tu corazón, tus oídos, tus ojos se mantengan viendo, oyendo, creyendo al único Dios grande, todo lo demás se va a ajustar a tu vida. Porque la vida no consiste en lo que yo veo naturalmente, lo que yo oigo naturalmente, de lo que yo siento en mi corazón. Mi vida consiste en que yo pueda ver a Dios, oír a Dios y percibirlo en mi corazón también y en mi espíritu. O sea que mientras todo mi ser esté abierto a Dios, todo lo demás se va a alinear a mi vida. En otras palabras, el destino de mi vida, mi futuro y mi presente está basado en mi concentración en Dios. Es por eso que la palabra del Señor dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces, mientras nosotros buscamos a Dios sobre todas las cosas, entonces todo lo demás va a ser arreglado, va a ser mejorado. Lo que no está en nosotros vendrá. ¿Está conmigo? Diga conmigo: mis ojos y mi corazón tienen que estar abiertos al único Dios grande. Entonces, por eso es de que cuando nosotros venimos aquí, venimos a presentarnos delante de Dios. ¿Por qué a presentarnos? Cuando presentamos nuestra vida, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, tenemos que estar bien atentos a aprender a oír a Dios. Nuestros ojos tenemos que aprender a abrirlos para Dios. Nuestro corazón tiene que estar abierto a Dios. Nuestros oídos abiertos a la voz de Dios. Porque cuando tus ojos están puestos en Dios y tus oídos están abiertos a Él y tu corazón está abierto a Él, te digo una cosa: tú vas a empezar a conocer, a ver, a oír, a percibir cosas que otros no perciben. Es por eso que caminar con Dios no es solamente caminar en lo natural, como hablaba la semana pasada, el miércoles. No es solamente caminar en lo natural, sino vamos a caminar en lo sobrenatural. Porque la palabra del Señor dice que Él está en medio de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza. Donde están 2 o 3 reunidos, Él está ahí con ellos. Pero el asunto está que Él puede estar ahí, pero los que están ahí no lo pueden ver, no lo pueden oír y no lo pueden percibir. Hoy mismo, ahorita mismo, Dios está en medio nuestro. Él está aquí entre nosotros. Porque cuando nosotros venimos a adorarlo no de acuerdo a nuestra cultura, sino a la cultura de Él. Cuando nosotros venimos a adorarlo, a alabarlo, lo invocamos, porque Él desciende donde es invocado. Él está ahí entre su pueblo,
entre sus hijos. Si Él está ahí, entonces el pueblo, los que están reunidos, deben de percibirlo, deben de oírlo, y otros de verlo. Cuando digo verlo, en el ámbito espiritual, porque hay cosas que se ven naturales y hay otras que se ven sobrenaturales. La semana pasada, o mejor dicho, hace días atrás, le decía que nosotros tenemos la naturaleza carnal, pero ahora en Cristo tenemos una naturaleza espiritual. En lo carnal conocemos lo carnal, pero ahora en lo espiritual tenemos que conocerlo a Él. Y mucha gente vienen a Cristo, pero quieren conocerlo a la manera natural, y así no. Para conocerlo a Dios hay que conocerlo en el espíritu, porque dice que Dios busca a la gente que está en el espíritu. Dios se va a revelar a aquellos que están en el espíritu, no a los de la carne. Si tú piensas que vas a oír a Dios con una voz natural alrededor de este edificio, no lo vas a oír. La voz de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas, Dios te va a hablar a través del predicador, a través de un pastor, a través de alguien. Dios te puede hablar a través de la naturaleza, usa medios para hablarte, para hacerte entender. Y una de la voz de Dios más fuerte es la voz de Dios en el espíritu del hombre. O sea que cuando Dios te va a hablar, la voz más segura, la voz más percibida, es la voz de Dios en tu espíritu. Dios te va a hablar a tu espíritu. Por eso es de que nuestros ojos tienen que ser abiertos, nuestro corazón tiene que ser abierto, porque si tenemos ojos cerrados, oídos cerrados y corazón cerrado, podemos estar aquí, Dios puede estar aquí, o Dios está aquí, pero hay personas que no pueden salir igual. Se van, vienen y cuando se van regresan igual. No hubo un cambio, no ha habido una transformación en ellos. ¿Cuál es la razón? Porque todo su ser está cerrado a Dios. Y estar abierto a Dios, como decía hace días, es a través de la fe, de creerle a Dios. O sea, cuando usted se acerca, como dice Hebreos, cuando alguien se acerca a Dios, debe de acercarse para creerle, porque es necesario que todo aquel que se acerca crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Por eso tú que estás aquí debes de estar seguro, debes de creer, estar creyendo, estar atento, estar pendiente. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy? ¿Qué es lo que Dios te va a hablar hoy? Por eso tú tienes que venir con un corazón abierto y estar a la perspectiva. ¿Qué Dios me va a decir hoy? ¿Qué Dios me va a hablar hoy? ¿Qué Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es la palabra que Dios tiene para mí? Yo voy a llegar al servicio hoy, voy a adorarlo para encontrarme con Dios. No voy a ir nomás para cantar y se acabó el servicio. Yo tengo como un punto especial el día de hoy, es que en este servicio algo tiene que cambiar en mí. Yo sé que en esta hora, en esta noche, yo voy a tener una experiencia sobrenatural con Dios. Dios es real. Dios es real. Le voy a decir algo. Hay personas que recibieron a Jesucristo en su corazón, se congregaron por años, y murieron, pero no le conocieron. O sea, estuvieron entre toda la congregación, entre el pueblo, recibieron a Jesucristo, adoraron, cantaron, pero no sabían lo que adoraban, no sabían lo que cantaban. Estuvieron congregados, pero no conocieron a Jesucristo. Cuando el pueblo se reúne y está abierto a Dios, viene para conocerle a Él. Usted vino para conocer al Dios Todopoderoso. Usted vino para conocer al Dios que vive, aquel Dios que es eterno, aquel Dios que es grande. Usted vino para conocerlo a Él. Usted no vino a un servicio o un culto o una reunión
no vino para convivir, no vino para conocer nomás a alguien, para ver cómo vino el hermano o la hermana, para ver qué dice el pastor. Usted vino no para ver lo que dicen los demás, sino para encontrarse con Dios, para tener experiencias con Dios. Esta noche usted debe de salir aquí con una experiencia nueva, algo muy diferente. Y lo que Dios va a hacer contigo no lo va a hacer igual que el pasado. Dios hace cosas nuevas. Si piensas encontrar a Dios o conocer a Dios, tal vez un día tuviste una experiencia, pero la experiencia que Dios tiene para ti ahora ya no es la misma, es diferente. Tú viniste para conocer a Dios. ¿Se puede conocer a Dios? Sí, se puede conocer a Dios. ¿Puedes tener experiencias con Dios sobrenaturales? Sí. No, pero es que son para ciertas personas. Dios está disponible para todos. Está disponible, pero no todos lo pueden percibir. No todos pueden tener esa experiencia, sino solamente aquellos que han creído, que vienen con un corazón abierto, con una mente abierta, con ojos abiertos para conocer a Dios. Usted sabe que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Cuando su Hijo vino al mundo, en la ley de Moisés y en los profetas habla acerca de la venida del Hijo de Dios. Uno de los más claros es Isaías 53. Y Isaías profetiza acerca de Jesucristo, habla del Mesías que vendría. Y en el Antiguo Testamento habla cómo el Señor iba a venir al mundo, cómo se iba a manifestar. Hablaba que iban a ser de una mujer virgen, que iba a entrar en un pollino. Y ellos tenían todas las pautas, tenían todo el panorama de cómo el Mesías, el Hijo de Dios, iba a venir al mundo. Y cuando vino el día de su manifestación, muchos no lo vieron, no creyeron y no entendieron. Es más, le voy a decir, fueron pocos los que estaban cercanos que entendieron, que oyeron y que lo vieron. Pero hubieron unos, como dice la Biblia, y que no fueron tres reyes magos, y que no fue Gaspar, ni Melchor, ni Baltasar. Ese es un cuento que no sé dónde lo fueron a sacar. La Biblia habla de tres hombres que eran hombres sabios, eran del oriente, no eran de ahí, del pueblo de Dios, eran de lejos. Los que estaban cerca, muchísimos podía decir, no entendieron la manifestación del Hijo de Dios. Pero otros que estaban lejos, tres hombres que sí entendieron, que dice la Biblia que eran entendidos en los tiempos y discernieron que un nuevo rey había nacido. Y estos hombres, mire, ellos no estaban ahí, pero de lejos dice que vieron la estrella. Y la estrella no es como lo que hablan los científicos hoy, que es una alineación de planetas. No, la Biblia habla de una estrella movible, que mientras ellos caminaban, dice que la estrella iba moviéndose y ellos iban caminando rumbo a la estrella. Y dice que estos hombres sabían que un rey había nacido. Y ellos, ¿y cómo lo supieron? Porque su corazón, porque su mente, su espíritu estaba abierto a Dios. Cuando tus ojos, cuando tus oídos, cuando tu corazón están abiertos a Dios, Dios te va a revelar cosas grandes. Dios te va a revelar cosas muy poderosas. Pero tienes que estar abierto a Dios. Y estos hombres entendieron. Pero le voy a decir una cosa: cuando Dios te muestre cosas, también está atento para corresponderle correctamente a Dios. Porque estos hombres, cuando supieron, cargaron sus camellos. No uno, cargaron sus camellos. Uno lo cargaron de oro, de incienso, de mirra, cosas caras.
Y lo prepararon todo y se lo llevaron ¿a quién? Al nuevo rey que estaba naciendo, o que había nacido, perdón. Nació el nuevo rey y ellos llevaban los regalos. Ellos decían, ¿a dónde van? Les preguntaron. Vamos a adorar al rey que ha nacido. No lo habían visto naturalmente, pero ya se les había revelado en su espíritu, porque ellos estaban abiertos para entender el asunto de los tiempos. Y ellos vinieron para adorar. Cuando usted viene aquí, usted sabe que el rey vino, nació, murió, resucitó, pero está vivo, y usted viene a adorarle. Usted viene a adorarle. Y toda persona que se acerca a Dios no debe de acercarse con las manos vacías. Es más, le voy a decir algo, y yo sé que está en la cámara y va a quedar ahí. Si las personas van a celebrar Navidad, tráigale su regalo a Cristo, porque ese día se celebra. Si va a celebrarlo a Él, tráigale su regalo a Cristo y tráigale buen regalo a Él. Porque los regalos le fueron dados para el rey. Los regalos son para el rey, no para otra gente. Si va a celebrarlo, celebre a Cristo, pero déle el regalo a Cristo. Dele aplausos al Rey de Gloria. Así creo que ya nadie quiere celebrar. Porque le voy a decir algo. Si usted le va a dar algo a Dios, tiene que ser algo de lo mejor de usted. Lo mejor. No, lo que caiga, como quiera. Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. Mira lo que pasó en el Antiguo Testamento. Cuando aquellos hombres, cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda delante de Dios, uno presentó la buena ofrenda, la más gorda, y fue agradable delante de Dios. Mas el otro no fue agradable y fue sacado de ahí, y entró maldición a su vida. Las personas que no honran a Dios correctamente caen en maldición. ¿Está conmigo? ¿Usted es bendecido? ¿Usted quiere vivir en bendición? Siempre. Entonces el pueblo de Dios va a honrar siempre a Dios con lo mejor. Usted no viene para honrar a Dios con lo peor, viene a honrar a Dios con lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios siempre le va a dar lo mejor a usted. Y si Dios me da lo mejor, yo también tengo que aprenderle a darle lo mejor. Dios me honró primero a mí con lo mejor, y yo le voy a honrar con lo mejor. Por eso cuando Jesucristo vino, Él vino para hacerse pobre. Dice que nos dio sus riquezas. Oiga bien, Él nos dio sus riquezas. Y por causa, dice que Él nos entregó sus riquezas y nosotros le entregamos nuestra pobreza. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Todo lo que tenía nos los entregó a nosotros para que nosotros tengamos que ofrecerle cada vez que adoremos al Rey. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo a Moisés en la ley que todo aquel que se acerca a Dios para adorar, que no venga con las manos vacías. Vamos, dile a tu hermano que está ahí, dile: cuando vengas a adorar al Rey de Gloria, no te presentes con las manos vacías. Por eso es que cuando usted ve a Elcana, el esposo de Ana, cuando iban a adorar, Elcana siempre le daba una porción a su esposa para que tuviera algo que presentar delante de Dios. Alguien que es natural no entiende, pero los que tienen el Espíritu de Dios sí entienden. La gente que es natural critica, murmura lo que no sabe, pero los que son del Espíritu, ellos sí saben lo que están haciendo. Por eso no te dejes llevar por lo que la gente dice, por los comentarios que dicen. Déjate de llevar por aquello que es del Espíritu de Dios. ¿Cuántos adoran al Rey? Mire,
Por eso nuestros ojos tienen que estar abiertos. Diga conmigo: ojos abiertos, oídos abiertos y corazón abierto. Cuando Jesús vino, no lo entendieron. Nació, estaba escrito de él, caminó, estuvo entre ellos, no lo entendieron. Ciertas personas, ciertos grupos sí lo entendió. Y dice que, ¿sabe quiénes lo entendieron? Lo entendieron los mansos y los pobres. Los ricos no entendieron nada de la venida del Hijo de Dios, porque su riqueza los tenía cegado. O sea, no veían, estaban enfocados en su riqueza, en las cosas materiales, y no vieron. Pero dice la Biblia que los ricos, que los pobres y los mansos heredaron. Jesús vino, no lo reconocieron, lo acusaron, lo maltrataron, lo llevaron a la cruz, lo mataron. Cuando él resucitó, muchos se dieron cuenta después de ahí que habían cometido un error. Pero cuando él estaba en vida, cuando él estuvo caminando en la tierra, caminó con ciertas personas, y ciertas personas que estuvieron al lado de él no lo reconocieron. Por eso dice en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, él está en medio, puede estar en medio de una congregación, pero esa congregación dice que adora, que canta, pero no lo reconocen a Jesucristo. ¿Por qué no lo reconocen? Porque sus ojos están cerrados, sus oídos están cerrados, su corazón está cerrado. Por eso ellos cantan, adoran, pero no conocen a Dios. Se lo iba a leer, pero se lo voy a decir. En el libro de Lucas, capítulo 24, del 16 al 32, habla acerca de dos hombres que iban rumbo a Emaús. Y dice que cuando Jesús iba, estos hombres iban caminando, iban hablando acerca de la muerte de Jesucristo, de lo que había pasado en Jerusalén, todo lo que habían hecho por el Señor y todos los daños, cómo había muerto, y venían tristes. Y en eso dice que se encontraron con un hombre, y este hombre dice que los siguió a ellos, se unió a ellos y los siguió, y también empezó a escucharlos. Y dice que hablaban en el camino, y era Jesucristo que iba con ellos. Y le dice Jesús: ¿de qué están hablando? Y ellos le responden: ¿a poco tú no sabes lo que ha acontecido aquí? Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí. Y le empiezan a contar a él todo lo que había pasado en ese lugar. Y dice que cuando estaban ahí hablando con él, él les empieza a hablar, les empieza a enseñar de la escritura. Si quieren, vamos rápidamente, se lo leo aquí en la pantalla. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como a 10 a 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Digan conmigo: velados. La palabra velado quiere decir que estaban tapados, tenían como un velo que no les dejaba reconocer a la persona que estaba con ellos. ¿Está conmigo? Diga conmigo: velados. ¿Por qué le digo que repita esto? Porque le voy a hablar un poco acerca del velo. Y dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas?
Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿Está conmigo? Y dice: entonces Él les dijo: oh insensatos, oh tontos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Está conmigo? ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vida. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Está conmigo? ¿Conocían las escrituras estos hombres? Sí, la conocían. Por eso cuando el Señor hablaba con ellos, les habló acerca de Moisés y le habló de los profetas. Les hizo recordar la venida del Hijo de Dios y cómo iba a padecer y cómo iba a resucitar. Ellos no lo sabían. ¿Por qué razón no lo sabían? Porque sobre la cabeza de ellos, ¿qué había? ¿Qué había sobre la cabeza de ellos? Había un manto, un velo que tenían, y ese velo no les dejaba ver lo que estaba enfrente o al lado de ellos. Por eso cuando la Biblia dice que ellos estaban velados, quiere decir que sobre el rostro de ellos había algo así que no les dejaba ver. Ese velo, ¿por qué se lo ponían ellos? ¿Por qué se cubrían el rostro ellos? Y Jesús, cuando les habló del Antiguo Testamento, cuando les habló acerca de Moisés, les habló de Moisés. En Moisés usaron ese velo. En Moisés se cubrieron el rostro. Por eso no veían a Jesús, porque ellos tenían una costumbre, una tradición de la ley. Pero Jesús cuando vino para cumplir la ley. Él es la ley. Cuando estaban con Moisés, según que cuando estaban con Moisés, se cubrían el rostro. ¿Por qué? Porque Moisés había estado con Dios y ellos no podían ver a Moisés porque le brillaba el rostro. Moisés se puso un velo. Entonces ellos decían: como Moisés te puso un velo, también nosotros nos la vamos a poner. Por causa, Moisés tenía razón, se lo puso en aquel tiempo por una gloria que estaba sobre él, pero los demás no podían verlo. Y Moisés se lo puso por causa de aquellos, porque aquellos no soportaban ver la gloria. Pero cuando Jesús vino a la tierra, ya no vino como Moisés, sino que vino como el Hijo de Dios. Vino como Dios a la tierra.
Él vino como humano a la tierra, pero venía representando al Padre. Dijo: el Padre está en mí y yo en Él. Prácticamente Dios, pero en un cuerpo carnal, un cuerpo terrenal. Mire, usaban el velo. Por eso cuando Jesús vino no lo podían ver, porque ellos tenían un velo que en la cual Moisés había usado antes. Entonces, esta es la razón. Ellos quizás creían en Dios, estaban seguros de Dios, pero había algo que no les dejaba ver más allá. Había algo sobre ellos que no les dejaba ver más allá, conocer más allá. Tenían quizás un corazón lindo, pero estaba cerrado. Lo que estaba en ellos no les dejaba conocer lo que Dios tenía para ellos. En ese tiempo, cuando Jesús vino, esa fue la oportunidad para ellos, para que ellos conocieran a Dios. Tuvieron la oportunidad de conocerle, pero no le conocieron porque había algo que les estorbaba. Entonces hay gente hoy que tiene la oportunidad de parte de Dios para conocerle, pero no le conocen porque hay algo en ellos. Ahora bien, yo les voy a hablar algo. Algunas personas usan un velo en su cabeza, y eso es asunto de ellos. No estoy para juzgarlo ni criticarlo, ¿verdad? Si ellos lo usan, es porque ellos sabrán por qué lo harán, o no han tenido la revelación que ahora está en la palabra. Pero lo respetamos. Pero hay personas que no usan un velo en la cabeza, no usan un velo, pero hay un velo en sus ojos y hay un velo en su corazón y en sus oídos, que no les, en lo natural no tienen nada puesto sobre la cabeza, pero en lo espiritual hay algo que los está cubriendo y no les deja ver ni conocer. ¿Está conmigo? O sea, hay personas, oiga bien, hay personas que llevan tiempo en el Señor, llevan tiempo y no han conocido a Dios en ninguna área. O algunos quizás lo conocieron en una pequeña área, otros nomás en una, pero no han conocido más allá. ¿Por qué motivo no han conocido más allá? Quiere decir que hay algo espiritual en ellos, hay un velo que en lo natural no se ve y que los está cubriendo, los está envolviendo y no les deja ver más allá. Segunda de Corintios 3:12. Mire lo que dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él a fin de aquello que había de ser abolido. O sea que usaban eso temporalmente, pero un día eso iba a ser quitado. ¿Está conmigo? Si vuelvo un poco atrás, cuando aquellos hombres se encontraron con Jesús, ¿hasta cuándo ellos pudieron ver? Hasta cuando Jesús, ¿qué hizo? Partió el pan y lo bendijo, y dice que los ojos de ellos fueron abiertos. Por eso dice que era en el tiempo de Moisés, pero había de ser abolido, iba a ser quitado. Pero el entendimiento de ellos, dice, se embotó. ¿Estamos ahí? Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. El entendimiento de ellos se embotó. ¿Sabe qué es embotarnos? Dice que embotar es como cuando el cuchillo se le va el filo. Usted quiere cortar y no puede, se le acabó el filo. El entendimiento de ellos como que ya no fue más allá. Como que le digo una palabra, le digo una palabra un poco más grotesca: se embrutó.
entendimiento de ellos, en lugar de mejorar, se hizo peor. O sea que eran tardos de entendimiento. ¿Está conmigo? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿qué hace? Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, ¿qué es? ¿Cómo? Entonces en Cristo el velo que pasó es quitado. Alguien que use el velo, en su cabeza, ¿qué está diciendo? Yo soy del Antiguo Testamento y soy de la generación de Moisés. La gente que usaba el velo en el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos, no podían ver a Dios. El único que tenía experiencia con Dios era Moisés, y nadie más. Dice que ni los animales ni una vaca tenía que estar alrededor de ahí cuando Moisés se encontraba con Dios, porque era solamente Moisés y Dios, y los demás no podían. ¿Por qué causa? Porque no tenían el acceso. Había un velo sobre ellos. Pero dice que ahora que Cristo vino, dice que ese velo es ¿qué? Es quitado. Y si ese velo es quitado, quiere decir que ya no solo es Moisés, ya no solo es el pastor, ya no solo es el profeta, ya no solo es el apóstol, sino que todos pueden conocer a Dios. Tú puedes conocer a Dios. Entonces, ponerme un velo en la cabeza me impide conocer a Dios. Cuando me pongo un velo sobre la cabeza, como dice la palabra, lo que va a hacer es que va a embotar mi entendimiento y no voy a entender. Por eso cuando hay personas que no entienden lo espiritual, no puedes perder tu tiempo con ellos. Porque dice la Biblia que lo espiritual se discierne espiritualmente. El Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, si tú no entiendes las cosas naturales, le dijo, entonces menos vas a entender la espiritual. ¿Está conmigo? ¿Está claro en esta hora? Entonces no es necesario que las mujeres tengan que usar velo. Y usted está diciendo: pastor, yo estaba pensando en traer el mío. No, porque el velo lo que va a hacer es que te va a cerrar los ojos y no vas a poder discernir lo espiritual. Es que ahora no se trata por el velo. En aquellos tiempos el sacerdote usaba un traje especial, usaba un calzoncillo especial para entrar a la presencia de Dios. Es que ahora ya no es un traje natural, ahora es un traje espiritual. Lo de afuera, yo sé que ahora yo me he visto con esta ropa, pero esto no va a impresionar a Dios, sino que mi vida espiritual se va a encontrar con el Espíritu de Dios. Yo soy un hombre natural, en un cuerpo natural, pero tengo Espíritu de Dios, que la cual mi encuentro con Dios, yo llevo este cuerpo delante de la presencia de Dios, pero mi espíritu es el que va a hablar con Él. ¿Está conmigo? Entonces, Dios da tiempo de oportunidades. Por eso hay personas que hablan cosas de la Biblia que ni ellos la entienden a veces. O saben tanto de la Biblia, pero que no tienen ninguna experiencia con Dios. Por lo tal, ellos tienen letra, pero no experiencia. Por eso Pablo, cuando hablaba, decía que ni mi predicación, ni mis palabras, ni mi predicación fueron con vanas palabras, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Porque antes era palabra, pero ahora no solamente es palabra, sino que es poder y el Espíritu Santo. Poder
La palabra y poder, palabra y poder. Antes era solamente palabra, mas ahora también tenemos el Espíritu de Dios y creemos que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Es por eso que el velo tiene que ser quitado en nosotros. Por eso que hay personas que tal vez no tienen el velo en su cabeza, pero hay algo en el ámbito espiritual que no les deja conocer y no les deja ver más allá. Y por eso en esta noche, ese velo que está sobre ti, lo que no te deja entender, lo que no te deja ver, lo que no te deja oír de Dios, hoy va a ser quitado eso para que tú puedas conocer a Dios. ¿Estás conmigo? Porque Jesucristo está aquí y tú estás aquí con Él, y tú tienes que conocerle a Él. No conocer a la gente, al pastor, sino conocer a Jesucristo. Y cuando tú le conoces a Él, vas a darte cuenta cómo tu vida va a cambiar. Y vas a poder darte cuenta que cuando oigas la prédica, la enseñanza o leas la Biblia, la vas a poder entender. Vas a poder entenderla porque tus ojos ya fueron quitados. Le fue quitado ese velo que tenías.